hay una serie de ideas que casi todos hemos transitado en nuestra mente y que nos han llevado a películas mentales guapísimas y, vuelvo a decir, me sorprende que sean siempre las mismas. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? De algunos casos. Seguro que te vas a sentir identificado o identificada, ya verás. Caso número 1. Eres adoptado. Tú tienes esa convicción, quizás alguna sospecha, alguna prueba, igual tu padre no es tu padre, por ejemplo, y eso explicaría por qué hay tantas rarezas en tu familia o tú eres tan raro respecto a ello. Incluso este caso lo hemos utilizado muchos para nuestras hermanas y hermanos menores. O sea, aquí el 90% levanta la mano, culpables. Caso número 2. Es una idea que a lo mejor es más frecuente cuando hay alcohol de por medio, cuando quedas con unos amigos, cuando te lo estás pasando bien y de repente sale el tema de he visto a alguien igual que tú. Lo he confundido contigo. Caminaba igual que tú. El tema de tienes un clon por ahí, ¿verdad? Eso todos lo hemos utilizado. Y un poco hace gracia de entrada, ¿no? Pero un poco da vértigo, ¿no? Como diciendo, ¿imaginas que hay alguien idéntico a mí? En mi propio movimiento, la forma de andar, la forma en la que me visto, la forma en la que llevo el pelo y encima incluso puede tener, porque he visto casos que tengan la misma voz. Claro, en estos casos siempre la magia se diluye cuando ya llevas un par de minutos fijándote muy bien en esa persona y ya ahí ves las enormes ahora diferencias, pero al principio podía ser ese clon, una persona que podría bien sustituirte. Bien, ese es otro escenario mental en el que hemos caído en algún momento. Eso es muy probable. Otra de esas ideas que está por ahí, como dando vuelta, es un poco más conspiranoica. Conspiranoica en el sentido de probablemente venga después de ver alguna película, ¿vale? En concreto, pero en el sentido de creo que me están espiando. Creo que me siguen, creo que están vigilando mis comunicaciones. Pero luego también siempre caemos, después de ese tobogán rápido, caemos un poco en tierras pantanosas de decir, ¿realmente soy tan interesante o tan valioso como para que alguien contrate a un tercero para que me siga o para que investigue sobre mí? Ya te hago yo el spoiler que no eres tan importante. Pero, no sé, está esa idea de igual hay alguien que en algún momento de mi vida me va a espiar o me está espiando. Bueno, de hecho ya no hace falta ni que sea una persona física, porque cuántas veces nos han salido un anuncio de algo que hemos mencionado de forma random en una conversación, pero el móvil estaba cerca, ¿verdad? Algo así es también otro de los escenarios, otro de los motivos que transcurren en una novela de la que quiero hablar, que la verdad es que me parece como una obra literaria de mucha técnica y de mucha reflexión bajo una aparente, cotidianidad, humor, digamos, que genera una levedad a la hora de leerlo, pero que a la vez te va dejando un pozo y te va inquietando a medida que avanza la trama. Esta obra es la última novela de Juanjo Millás, publicada en Alfaguara, y se llama Ese imbécil va a escribir una novela. Punto número 1. ¿Cómo no me voy a leer una novela que tiene este título? ¿Alguien me explica? Ese imbécil va a escribir una novela. O sea, ¿quién es el imbécil? ¿Qué novela va a escribir? ¿En qué consiste este experimento literario, por así decirlo? O sea, ya se me abren muchas puertas mentales y es un punto del mapa que quería descubrir. El punto número 2 es también muy importante y más bien yo diría que es como su esencia. Estamos hablando de Millás, Juanjo Millás. La esencia de Millás es la sorpresa, la extrañeza, el humor y yo diría que transformar elementos del día a día en algo que realmente no te habías planteado, ¿vale? En algo que digas tú, oye, ¿cómo reaccionaría yo en esta situación concreta en la que nunca me he visto, pero que perfectamente igual mañana estoy ahí? Un poco como lo que decía del tema de los clones, por ejemplo, antes, ¿no? Que hemos tenido todos conversaciones con amigos y en el que ha salido de, oye, ¿cómo te comportarías si te encontraras con alguien idéntico a ti? ¿Te llevarías bien contigo mismo? ¿Sabes? Como, y dirías que no tiene nada que ver contigo. Bueno,
Una de esas líneas mentales son las que se van a encontrar en este libro, pero también otros de los escenarios, algunos de los que no hemos nombrado y otros como que rozan incluso la psicología. De hecho, más que psicología, te diría que precisamente el psicoanálisis. Luego también la metaliteratura, al menos para mí, ahora explico por qué. Y tiene como reflexiones acerca de, por ejemplo, el tiempo, la vejez, la amistad cuando ha pasado mucho tiempo sin tener contacto pero se retoma, el cómo se reconfiguran los recuerdos de lo que tú viviste, tu propia verdad, ¿no? Con información nueva que te llega tiempo después. O sea, tiene como muchas aristas este libro y creo que merece mucho la pena adentrarse en él. De hecho, hace no mucho, aquí en Mapa Desbloqueado, hablamos de algunas obras de Juanjo Millás. De hecho, en concreto, la trilogía del Sapiens, se le conoce así popularmente, que escribió con el gran paleontólogo Juan Luis Arzuaga. Es la leche esa trilogía, la verdad es que lo petó y con razones a nivel de popularidad, a nivel de ventas. Y es una pena que se vaya a quedar en 3 libros, pero la verdad es que me parece un éxito abrumador. Se aprende, uno se hace cuestionarse cosas que a priori no sé, pasa por alto y está muy bien escrita. Entonces, cuando hablamos aquí en Mapa Desbloqueado sobre esa trilogía, ya expusimos, pues bueno, pues esos elementos tan propios de Juanjo Millás, ¿no? El humor, el ingenio, la forma de escribir escena, el asombro, la extrañeza. Bien, pues en esta obra vamos a encontrar todo eso, por suerte. Y recuerdo una anécdota, que es que cuando estaban de promoción con el último libro de esa trilogía del Sapiens, ¿no? Con Arzuaga, Juanjo Millás y Arzuaga pues llegaron aquí a Sevilla y hicieron una presentación en la Biblioteca Infanta Elena, que no sé si la conocéis, pero es enorme, ¿vale? Y muy bonita. Bien, pues hicieron un lleno absoluto. Había gente sentada en la escalera que no podían ni ver, pero con el fin de escucharles a ellos hablar. Había gente de pie en los diferentes niveles de la biblioteca, en el patio, por escucharlo, aunque sea viéndolo de lejos. Parecía un concierto. Fue increíble, fue yo creo que un récord, ¿vale? Pues hace unos días Juanjo Millás volvió a la Infanta Elena y volvió a hacer un lleno absoluto. Y volvió, esta vez con una obra escrita por él solo, a tener a todo el mundo encandilado. O sea, yo estaba ahí el primero. O sea, estaba yo fascinado con la facilidad que tiene, con la forma de hilar ideas, lo rápido que es mentalmente. Y bueno, todos queríamos saber más sobre el Juan José Millás que hay detrás, porque aquí, digamos, como él mismo dijo, está expuesto de una forma masiva, aunque hay un juego de espejo. Me explico. Pero antes, quiero decir que esa presentación que ha hecho en Sevilla hace pocos días, bueno, la he grabado a modo de espía, que es lo que se prestaba para este libro. Entonces tengo como una compilación de los mejores momentos de Juanjo Millás en la presentación de Es imbécil va a escribir una novela, que os lo voy a compartir por supuesto en este vídeo, para que todos los que no puedan incluso presentarse a alguna de esos eventos, esas firmas que está haciendo ahora mismo, pues pueda disfrutarlo igualmente. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo a sus redes, a las redes de Juanjo Millás, a las redes de Alfaguara, porque sigue la gira de presentaciones y firmas para este libro. Y no creo que tenga problema en firmar otros libros de él, ¿vale? Eso sí, paciencia y un poco de empatía, porque se forman colas larguísimas y, hombre, Juanjo Millás entiendo que se pueda agotar y por lo tanto tampoco le vamos a llevar 12 libros para que no nos firme, pero oye, con mucha educación y con un poquito de sentido común, yo creo que vamos a salir todos muy contentos. Pero antes hablemos del punto de inicio de esta novela. ¿De dónde parte? Porque, bueno, aquí Juanjo Millás hace una cosa que desde el principio te tengo que decir. Ojo con no chocarse al atravesar el espejo. ¿Por qué? Porque el protagonista se llama también Juan José Millás, escribe artículos para un periódico, tiene novelas publicadas con los mismos nombres, los mismos títulos que nuestro autor. Y bueno, en ese juego del doble, por así decirlo ya de entrada, vamos a ver que le encargan hacer un reportaje para ese periódico
y le hacen, bueno, la mayor jugarreta que se le puede hacer a un escritor para la hora de hacer un reportaje. Le dicen que tienen libre albedrío para elegir sobre qué escribir. Eso es lo peor que te pueden decir. O sea, lo suyo es que te limiten, que te digan, tienes que hacerme un reportaje sobre esto, y tú digas, no sé qué decir sobre esto. Y entonces tú empiezas a darle vuelta, empiezas a sacarle brillo a esa propuesta, a hacer pues un trabajo digno. Pero si te dan la nada, si te dicen que todo es posible, ¿a qué me agarro? Ningún tema es lo suficientemente digno, y eso es lo que le ocurre a nuestro protagonista. Realmente va a estar todo el libro buscando qué puede utilizar para hacer ese reportaje que le han encargado. Y bueno, no desvelaré en qué acaba la cosa, ¿vale? Pero ese es como el argumento, digamos, lo que mueve, el motor. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar también aquí? Pues nos vamos a encontrar una serie de personajes que se van a encontrar con el protagonista y que son como personajes de un pasado que tú creías definido, pero ahora vas descubriendo que está un poco entre tinieblas y ahora no sabes cómo ver esos márgenes, esos límites de esos personajes. Y es muy interesante esto, es muy interesante. Vas a encontrar amigos, vas a encontrar gente que tú creías que, bueno, eran más neutrales y resulta que conspiraron contra ti, o eso parece. O sea, vas a encontrar gente que te va a dar información porque sí de otros terceros, y es como te va reconfigurando todo el terreno de juego, ¿no? Todo el mapa mental que tú tenías, es como ahora todo va a tener otro punto de vista. Entonces eso me pareció bastante original, bastante divertido a la hora de leerlo, y más con la maestría de Juanjo Millá a la hora de describir esa psicología de los personajes y la propia duda, la duda que atraviesa continuamente al protagonista. De hecho, el humor y el ingenio que están muy ligados a esa duda me recordaron muchas veces a algunas comedias del inicio de la carrera cinematográfica de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Con esa incontinencia verbal, con esas escenas en las que se producen silencios incómodos o que dices tú, vale, ¿y ahora cómo arreglas este malentendido que a lo mejor se podría aclarar fácilmente? En definitiva, él va reescribiendo la realidad, como cerrando círculos concéntricos, y uno ya no sabe si está metido en una especie de desconfianza neurótica o en una investigación detectivesca, o tiene razón y realmente le están pasando unas cosas terribles y tiene que poner en pie de nuevo toda su realidad, lo que cree saber. O sea, en ese terreno movedizo en el que se encuentra Millás y nosotros como lectores. Es muy difícil que un autor como él, digamos, haya mantenido el nivel siempre tan estable durante tantísimo tiempo. De hecho, en la presentación en Sevilla le llegaron a decir que cuántos libros llevaba, qué libro, o sea, qué número era este último libro, y él dijo que había perdido la cuenta hace ya mucho tiempo. O sea, con eso os lo digo todo. Y allí me iba a escribir, entonces escribía a mano, más o menos. Y luego he escrito también mucho en la biblioteca del Ateneo de Madrid, que es una biblioteca maravillosa, ¿no? Y efectivamente, saber que estás en una biblioteca pública, pues te da una idea de estar. Mira, yo me acuerdo cuando, que en mi casa, lo he comentado muchas veces, no había muchos libros, pero había un gran libro que era la Enciclopedia Espasa, que tenía 117 tomos, creo recordar. Teníamos la edición del año 17. Y en casa se comentaba como una cosa así mítica de nuestra biografía familiar, de que en esa enciclopedia aparecía un tatarabuelo de la familia de mi madre, que había sido, no sé, si ayudante de Alfonso XII, no recuerdo, algo así, pero que se comentaba como que estar en la Espasa, que es un poco como estar en la biblioteca pública, ¿no? Porque la Espasa era como la gran enciclopedia, ¿no? Y entonces yo tenía la ingenuidad, lo veía de pequeño aquello, y tenía la ingenuidad de que la enciclopedia Espasa, que era haber llegado, estar ahí era haber llegado, ¿no? Se pasaba
como mágicamente, sin necesidad de que se imprimiera. Entonces yo de vez en cuando miraba Millás, a ver si ya había aparecido algún Millás en la espasa, y no aparecía y tal. Y luego cuando me hice escritor, ya yo pensé que ya no podía aparecer, claro, porque yo ya sabía que eso se imprimía y tal. Y un día, comiendo con la directora de la editorial Espasa Calpe, Ana Rosa Semprún, estaba comentando esto. Y me dijo, pero si estás en la Enciclopedia Espasa. Y claro, la Enciclopedia Espasa hacía actualizaciones. Ahora ya no se edita, claro, pero hacía actualizaciones, no sé si cada X años, para poner al día los conocimientos, ¿no? Y entonces en una de esas actualizaciones estaba yo y no me había enterado. Y ya mis padres se habían muerto. Y yo dije, qué pena que los padres no hubieran visto esto. Sí, pero esas referencias que son las bibliotecas públicas, que son sitios como muy sólidos, ¿no? Como son. Además, en las bibliotecas públicas pasan muchas historias de cuentos y de novelas, es decir, que la biblioteca pública es un espacio muy especial. Allí algunas tardes pasábamos los críos algún tiempo, no por leer, sino claro, en mi época se pasaba mucho tiempo en la calle, ¿no? Y entonces nos íbamos a la biblioteca no por leer, sino por huir del frío en invierno, nos metíamos allí un rato, y en verano por huir del calor, nos metíamos allí un rato, pero claro, allí no podías hacer nada, porque si hablabas o algo, había una especie de sargento que seguía, y entonces tenías que estar mano sobre mano hasta que se te quitaba el frío, y entonces aquello era muy aburrido, y yo por casualidad un día tiré de un libro. Había dos pisos, uno de adultos y otro de infantil juvenil, claro, nosotros íbamos de infantil juvenil, que era el de abajo, y yo pues tiré de un libro y lo abrí, empecé a leerlo y me caí dentro de ese libro. Debo decir que para mí, por lo menos, supuso casi un ejercicio también de metaliteratura, encontrarme que voy leyendo este libro, voy leyendo este juego del autor escribiendo sobre un autor que le pasan cosas, y en la página 23 se encuentra o menciona al principio a un amigo, que ese amigo va a atravesar toda la obra, que lo va a tener siempre en mente, que se llama Alberto y que tiene que ver mucho con su impulso a la hora de escribir. Entonces yo voy leyendo eso, leo lo de Alberto y yo dije, no puede ser que a partir de ahora esté todo el tiempo hablando de Alberto porque tal, Alberto me inspiró a esto, Alberto me causó rechazo por esto. Entonces como casi que el libro ya me estaba hablando a mí. Entonces yo entiendo que esto es una tontería, es una locura y que es una flecha muy personal que lo van a disfrutar los Alberto lectores, por supuesto. Yo de hecho lo voy a dejar aquí para hablar de esta parte porque ya es que me puso hasta los pelos de punta. Pero sé que todos los lectores van a empatizar rápido, van a entrar dentro del juego y van a intentar abrir todas las puertas que te va mostrando Juanjo Millás aquí con esta novela. Entonces, es increíble. Por supuesto, vuelvo a decir, no sabes lo que viene después con Juanjo Millás. Siempre va a sorprender. La verdad es que es una persona, un escritor que es muy difícil cómo ha mantenido siempre el nivel en todas sus novelas, cómo tiene su estilo muy evidentemente marcado. Y entonces, más allá de lo personal, esta novela contiene imágenes muy potentes. Por ejemplo, empieza con una visión de niño cuando él iba con su madre a una especie de sucursal de banco que caía de esquina entre dos calles. Bien, pues en cada calle tenía un acceso. Él, en su visión ingenua de niño, pensaba que cada acceso daba lugar a un banco que era un clon de otro, que tenía las mismas personas dentro, en la misma distribución del espacio, pero que eran totalmente diferentes. O sea, aceptaba esa realidad compleja más allá de una lógica que aplicaríamos a lo mejor más como adultos. Bien, pues esa ingenuidad va todavía viva y continua en esa indagación como escritor, ¿no?, de Juanjo Millás, que sigue publicando. Y eso me parece algo muy valioso. Otro de los motivos, o de las imágenes así que recuerdo ahora mismo, así como muy potentes, fue por ejemplo cuando se habla, y voy a hablar con pinzas de esta imagen para que lo descubráis,
de la muerte del ratoncito Pérez, pero habla con mucho humor negro, aparece su ataúd, aparece su cadáver y hasta ahí puedo leer ahora mismo. O sea, realmente fue como una cosa que no me esperaba encontrar ahí y que a su vez tiene cierta sensibilidad, no solamente es humor negro porque sí. Entonces me parece también otra de esas imágenes que se te quedan. Tiene mucho y hay que exprimir realmente esta obra para encontrar ya una depuración como escritor de Millás y en torno, de forma circular, que es muy simbólico en esta novela, a ciertos temas que a él le encanta y de hecho ya ha tocado en otras de sus obras. Hay una persona en este libro que se parece sospechosamente a Juan José Millán, que recibe un encargo y tiene que hacer un reportaje periodístico. Y lo que parecía que iba a ser algo por unos derroteros, acaba siendo un viaje al interior con un montón de puertas que llevan a sitios extraños en los que viene Juanjo Millán y nos muestra cosas que ya hemos leído en otros libros que conforman su universo y de repente encontramos la identidad, el yo ficticio, pero también una reflexión en torno al oficio del escritor. Hay un montón de cosas muy interesantes. ¿Es quizás ese imbécil para escribir una novela, tu novela más filosófica? Bueno, no sé si la más filosófica. Es una novela... Bueno, yo siempre he procurado que en mis novelas esté muy equilibrada la reflexión y el relato. Es decir, que creo que... No creo ni en la novela excesivamente ensayística, ni en la novela que es pura narración, ¿no? En la primera, porque, bueno, pues para ver eso también es un ensayo, es decir, que una novela ensayística puede resultar pesada, porque además las novelas ensayísticas suelen ir detrás de una tesis, suelen ser novelas de tesis, y, en fin, cuando se va detrás de una tesis se fuerza la acción, ¿no? Y una novela que sea puro relato, bueno, pues hay muchas novelas policíacas que son puro relato, pero que si las lees en un tren, cuando llegas a destino las dejas en el asiento porque has pasado un buen rato con ellas, pero no te han transformado, ¿no? Entonces yo creo que una buena novela debe ser una combinación de argumento, por entendernos, y de reflexión. Y a veces la reflexión puede ir encapsulada en el argumento, ¿no? Entonces yo siempre he procurado mantener esa relación, ¿no? Porque además yo, como cuento en la novela, yo nací como escritor y yo empecé a escribir en un momento en el que, en fin, que vivíamos aquello que en novelas se dio llamar el experimentalismo, en los años 60, 70, que se escribía un tipo de novela precisamente muy ensayística y que, en fin, era una época en la que, por entendernos, por decirlo rápido, el argumento estaba prohibido, ¿no? De manera que una novela que se entendiera era una mala novela, ¿no? Yo suelo decir que la crítica tenía dos adjetivos para cargarse una novela, que eran lineal y costumbrista. Si de una novela decían que era lineal, malo. Si decían que era costumbrista, malo, porque además no había distintas formas de realismo, sino que todo realismo era realismo costumbrista, ¿no? Y si decían que era lineal y costumbrista, estabas acabado como escritor, ¿no? Y yo precisamente, cuando escribí mi primera novela, Cerberos son las sombras, se titula, yo me quedé aterrado al releerla porque vi que se entendía. Y dije, bueno, la van a calificar de lineal y costumbrista, buen comienzo, ¿no? Y entonces decidí ponerle un título que no se entendiera, Cerberos son las sombras, para ver si pasaba por experimentalista.
Y tuve suerte porque pasó, debieron leer el título nada más, ¿no? Que no se entendía, porque mira que es un título rebuscado. Cerberos son las sombras, el sujeto no concierta con el verbo, y además dice, pero ¿qué es esto? En fin, además es una alusión mitológica, Cancerbero, de la Enéida, en fin. Y bueno, la cuestión es que pasó, pero es cierto, ¿no? El argumento estaba prohibido y entonces, y yo que venía del cine, yo me había pasado muchas horas en el cine de argumento, ¿no? Y venía en el mundo de la música del bolero, porque en la radio ponían muchos boleros en aquella época y el bolero está llenísimo de argumento, ¿no? Es decir, yo venía culturalmente del argumento, pues aquella época para mí era espantosa, ¿no? Y bueno, pues ahí fui defendiéndome como pude, pero luego ocurrió algo muy curioso, porque como en este país nos movemos un poco a golpes de péndulos, ¿no? Luego de repente se pasó a otro extremo. Es decir, yo suelo contar, porque es cierto, que yo asistí a la muerte de la novela experimentalista, la novela experimental, que murió por la tarde, un día de junio. Un día de junio que hacía mucho calor, estaba yo viendo la sobremesa, la televisión, pues así medio entre sueños, ¿no? Después de comer, y creo que era un programa de María Teresa Campos, un programa de sobremesa. Y de repente estaban entrevistando no a un escritor experimentalista, estaban entrevistando al jefe de los experimentalistas. No diré quién era, pero era, en fin, experimentalista por antonomasia. Y había apuntado una novela, y María Teresa Campos le estaba preguntando por la novela. Y él estaba diciendo, yo pensé, estoy soñando, y él estaba diciendo, no, esta novela mía es lineal, es realista, se entiende perfectamente, y yo no me lo podía creer. O sea, el jefe de los experimentalistas estaba matando el experimentalismo, ¿no? Y recuerdo que llamé a varios amigos míos y dije, el experimentalismo acaba de morir. Además tiene frases buenísimas, porque por ejemplo, algunas que se me quedaron grabadas que dije yo, wow, cuánta razón, y que parecía, como he dicho, al azar, pero que luego le das vueltas y piensas que está muy bien elegida. Es como que, por ejemplo, nadie se muere el día antes de su muerte. Eso es una evidencia científica. No ha sucedido, no tiene pinta de que vaya a suceder. O otro que me hizo especial gracia era que un bobo es un tonto de tercera. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo. En el encuentro que tuvo en Sevilla, que ahora mismo dejo por aquí los vídeos para que lo podáis disfrutar, es verdad que dijo frases muy características. Por ejemplo, es que es muy rápido de mente. Le preguntaron si era de por sí una persona desobediente, ¿no? Una persona, bueno, que tiene problemas con la autoridad. Y él llegó a decir que más que desobediente, él se identificaba como un falso sumiso, es decir, algo que él reconoce que tiene pinta de obedecer con facilidad, tiene pinta de ser una persona que no se quiere salir del camino, una persona que va a cumplir las normas, pero es solo apariencia. Realmente él luego hace siempre lo que le da la gana y de hecho es como casi su deber como escritor salirse del camino y explorar lo que le produzca extrañeza. Yo quería preguntarte eso, Juanjo, también. ¿Qué hay de ti en esta novela? Porque te decía de explicarles el argumento, que se parece sospechosamente a ti, obviamente el narrador. Bueno, se llama como yo. Se llama, de hecho, Juan Sevilla. Pero luego hay recuerdos de infancia. Hay una parte, por ejemplo, que me parece especialmente divertida, que no desvelo nada porque está al inicio, y es cuando él se imagina que es un hijo bastardo, que es una cosa que creo que nos pasa a todos. Algunas veces hemos tenido esa fantasía. Sí. Mis padres eran mis padres, no eran mis padres. ¿Qué hay de ti, de verdad, de Juan José Villarreal en este libro? Bueno, yo estoy ahí de forma masiva.
De forma masiva. Esto de Bastardo tiene mucho interés porque esto viene en principio, de un ensayo de Freud interesantísimo que se titula La novela familiar del neurótico, donde Freud habla de esta fantasía muy recurrente en muchos niños que piensan que sus padres no son sus padres, sino que son hijos de unos príncipes noruegos que los van a venir a rescatar de la condicionada que ha caído en cualquier momento, ¿no? Entonces resulta que sobre ese ensayo de Freud, yo hace años leí un ensayo de una ensayista francesa que se titulaba Mentira romántica, verdad novelesca, creo, o al revés. La autora se llama Martha Roberts y ella parte de ese ensayo de Freud, de la novela familiar del neurótico, para llegar a una, así dicho muy rápido, ella llega a una conclusión, que es: no habría más que dos tipos de literatura. La del legítimo, es decir, la del que cree que es hijo de sus padres, y la del bastardo, la del que se cree, la del que piensa que sus padres no son sus padres. Entonces dices, habiendo solamente estos dos tipos de literatura o de escritura, la del bastardo y la del legítimo, ¿cuál sería la interesante? Y claro, deduce que la del bastardo, porque el bastardo es el que se pone en cuestión y pone en cuestión la realidad, es el que entra en la cocina a desayunar y ve a sus padres y dice, ¿estos señores serán mis padres o no serán mis padres? Porque el legítimo, el hijo legítimo, que es una persona que está de acuerdo con la realidad, pues estando de acuerdo con la realidad, lo único que puedes escribir es el Código Penal. Pero desde luego no puedes escribir crimen y castigo, ¿no? Y entonces yo cuento aquí una historia, la historia de mi bastardía. Yo cuento aquí de quién soy, hijo bastardo yo, ¿no? Y esta novela, de cierto modo, es la continuación de otra novela mía que funcionó muy bien y que sigue funcionando muy bien, que es El Mundo, que es una novela de carácter autobiográfico, que fíjate que nació también por una casualidad, ¿no? Hablando de azar, resulta que yo estaba en aquella época, en la época en la que escribí esta novela, El Mundo, yo estaba escribiendo para El País semanal una serie de reportajes que llamábamos el Proyecto Sombra, que consistían en que yo pasaba un tiempo X con un personaje y luego contaba la experiencia de haber estado con ese personaje, ¿no? Y esta serie funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Y llegó un momento en que yo me dije al editor de la revista, le dije, mira, ¿por qué no acabamos ya con esta serie en un momento más alto, ¿no? Antes de que empiece a decaer? Y me dijo, bueno, de acuerdo, pero a condición de que escribas un reportaje que sea una sombra de ti mismo, es decir, que tú hagas una sombra de ti mismo. Yo dije, vaya, la propuesta era atractiva, ¿no? Y entonces yo empecé a perseguirme, empecé, digamos, a mirarme cuando iba por la calle, me paraba frente a un escaparate, tomaba nota, o sea, nunca me había observado, trataba de imaginarme cómo era de espaldas, porque no nos vemos nunca de espaldas, ¿no? Pero, sin embargo, si nos sacaran una foto de espaldas nos reconoceríamos, curiosamente. Es decir, a la gente la reconocemos también de espaldas. O sea, tú sales de espaldas cualquier personaje público y lo reconoces, ¿no? Pero yo no había hecho nunca ese ejercicio, ¿no? De intentar seguirme, ¿no? Y iba tomando notas para el reportaje, ¿no? Y entonces un día estaba en Barcelona, había ido por razones de trabajo y estaba en el hotel, tenía unas horas libres y estaba revisando, porque las notas las llevaba a toda parte, y estaba revisando las notas estas. Y
Y de repente vi cómo empezaba el reportaje, ¿no? Y entonces me senté a la mesa de la habitación y con las cuartillas estas de hotel, con el membrete de hotel, empecé a escribir la primera frase, que era: mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina. Dije, esta es la primera frase del reportaje. Pero seguí escribiendo y escribí como 8 folios, en fin, como al dictado, de esas raras veces que uno escribe como con fiebre, ¿no? Como al dictado, y al releerlos dije, esto es una novela, esto no es un reportaje, es una novela. Y vi que era una novela porque ahí descubrí, porque yo para mi padre era un marciano, mi padre para mí era un marciano, pero ahí descubrí que entre mi padre y yo había algo en común, ¿no? Y fue lo siguiente, que fue un descubrimiento que me ha dado mucho juego, ¿no? Me han preguntado muchas veces por él. Y es que mi padre, y eso lo cuento en las primeras páginas del Mundo, ¿no? Es que mi padre presumía de haber fabricado el primer bisturí eléctrico que se fabricó en España, ¿no? Que el bisturí eléctrico fue un progreso brutal en la historia de la cirugía, porque antes del bisturí eléctrico te abrían con un estilete simplemente, la herida se llenaba de sangre que no dejaba ver al cirujano el órgano que tenía que operar, de manera que esto iba acompañado de unos aspiradores, que también fabricaba mi padre, por cierto, de sangre, que aspiraban la sangre a una velocidad tal que dejaba ver, pero era muy incómodo porque la sangre... Bueno, y el bisturí eléctrico tenía la ventaja de que cauterizaba la herida en el mismo momento de abrirla, con lo cual no había sangre, ¿no? Y por eso fue un adelanto increíble en la ¿Cómo historia. no salió él en Esparza y saliste tú? ¿Eh? Él se merecía más. Se merecía más. Sí. Ahora está en la Wikipedia porque un hermano mío se empeñó en meterlo en la Wikipedia, ¿no? La palabra, los que quieran hacerte preguntitas. Yo tenía una y es, ¿cómo hay que ser de imbécil para ser novelista? O al menos un poco tonto. Hay que serlo. Pues parece una butada, pero hay que ser bastante tonto, ¿no? Yo suelo citar una frase de Juan García Ortegano, que es un novelista al que yo admiraba y además con el que tuve trato. Y Juan García Ortegano solía decir que para ser novelista no era absolutamente necesario ser tonto, pero ayudaba bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué quería decir con esta butada? Lo que quería decir es que la mirada por eso decía antes que la novela ensayística, bueno, que no digo que no tenga interés, pero es poco ingenua y yo le pido a la novela que tenga un porcentaje de ingenuidad, que es la ingenuidad de que ve el mundo sin entenderlo, de aquel al que el mundo le extraña, ¿no? Porque yo suelo decir, porque es verdad que se escribe desde el conflicto, se escribe desde la extrañeza. Pues tú te lo sabes todo, pues escribes un ensayo, realmente. La novela es el género, pues, del idiota. Mira, a propósito del idiota, me viene a la memoria que hay una biografía de Gustave Flaubert, escrita nada menos que por Sartre, que es un libro que no encontrarán ustedes, porque es un libro que no sé por qué, hubo una edición latinoamericana hace 1000 años, se ha descatalogado y nadie lo ha vuelto a reimprimir. Pero es una biografía de Flaubert, uno de los escritores más importantes del XIX, el autor de Madame Bovary, escrita por Jean-Paul Sartre. Bueno, en fin, la mezcla es explosiva, ¿no?
Y esa biografía se titula El idiota de la familia porque Sartre cuenta que el padre de Flaubert, en la familia se consideraba que era un niño ido, ¿no? Un idiota, vamos. Entonces, pero me hacía gracia, porque el padre de Flaubert llegaba de trabajar a casa y se encontraba al niño y le decía: Gustavo, vete a la cocina a ver si estoy allí. Y el niño iba a la cocina a ver si su padre estaba allí, ¿no? Y bueno, pero eso es una característica del escritor, de que si el niño debía de pensar, si la frase es correcta, en la realidad puede ser también, puede pasar que mi padre esté también en la cocina, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que la novela es un género que nace, el tipo de novela, que hay muchos tipos de novelas, pero digamos, el tipo de novela que a mí más me interesa como lector y también como practicante, es el tipo de novela que nace de la extrañeza, de ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es el mundo? Y la extrañeza es tal que llega un momento en que no tienes más remedio que ponerte a escribir sobre ella, ¿no? De manera que, en fin, es una brutal decir que para ser novelista hay que ser idiota o hay que ser tonto, pero es una brutal que encierra un porcentaje de verdad muy alto, ¿no? Y el título de esta novela es curioso porque cuando firmo ejemplares por ahí y tal, ha habido gente que me dice: yo tengo un cuñado imbécil que quiere escribir una novela. O sea, mucha gente conoce un imbécil que quiere escribir una novela, porque todo el mundo lleva dentro una novela que van aplazando para cuando me jubile, para cuando coja vacaciones, para cuando... porque todo el mundo cree que su vida es una novela, y seguramente lo es, porque no hay vida que no tenga algo novelable, pero hay que saber escribirla, claro. En esta novela, además, sobre todo al final, hay mucha intención de cerrar círculos. Y yo me preguntaba, ¿eso tiene que ver con la edad? Bueno, mucho, porque llega una edad en la que efectivamente haces como examen de conciencia, ¿no? Esto que recomendaban antes a los niños, mi padre siempre decía: no te metas en la cama, o cuando te metas en la cama, lo que tienes que hacer es un examen de conciencia, es decir, pensar qué has hecho a lo largo del día, qué has hecho bien. Bueno, pues también cuando llegas a cierta edad, pues piensas en las cosas en las puertas que quedaron abiertas debiendo haber quedado cerradas, o quedaron cerradas debiendo haber quedado abiertas, ¿no? Es decir, en esta novela hago un poco ese ejercicio de ir cerrando círculos, de pensar qué cosas quedaron mal construidas, y en ese sentido también tiene algo de examen de conciencia y de penitencia, claro, de decir los pecados al confesor, ¿no? Y asumir la penitencia que se decía antes. También dejó dicho cosas como que, por lo general, todos nosotros, más que hablar, somos hablados, porque nos definimos mucho en qué nos expresamos, o qué temas tocamos, o estructuras que se repiten en nuestras conversaciones, en nuestro diálogo, ya sea con la familia, ya sea con desconocidos. Siempre él ve como patrones y rara vez nos salimos de esa vía. Entonces, esa reflexión de no somos, o sea, realmente no más que hablar, somos hablados, me gustó mucho. También este hombre dejó claro que, aunque la novela tenga ese juego de espejos, ¿no? De que sea otro Juanjo Millás el que está escribiendo y el que está viviendo esas aventuras, por así decirlo, realmente, aunque haya esa diferencia, no hay que confundirla, él está ahí implicado de forma masiva. Dijo que no es que haya cogido hechos aislados y tal, hay muchos que comparten de verdad con experiencias personales, o que la ha modificado un poco para que no sea tal cual, ¿no? Pero él se reconoció masivamente, esa fue la palabra que utilizó, en esta novela. Una de las capas de ver, Entonces venga, lo leo.
Dice el Juanjo Millán que escribió esta novela, no él, ¿eh? Lo curioso de las palabras, lo curioso del lenguaje es que nació como herramienta y se ha desarrollado como amo. Hacemos todo cuanto él nos ordena. Odiamos a quien el lenguaje dice que debemos odiar y revisamos las calorías de los alimentos tal y como él nos aconseja. Debe de haber en algún lugar una factoría de ideas, las disponibles en el mercado de la comunicación, que salen al aire libre cada día y que saltan de cabeza en cabeza como los piojos en los recreos escolares. Gracias a estas ideas sabemos, sin lugar a duda, que el rey va vestido, aunque vaya desnudo, o que la limitación en el precio de los alquileres de la vivienda perjudicaría a los más pobres porque los grandes tenedores, asustados por esta intromisión de los poderes públicos en la gestión de la propiedad privada, retirarían sus inmuebles del mercado dando lugar a una carestía indeseable. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien montado! Bueno, es que es verdad, esto es una cosa increíble, ¿no? Que el lenguaje nació como herramienta. El lenguaje nació para decir, hay antílope en el río, pero que se ha convertido en amo en la medida en que nos coloniza, de forma que podemos asegurar, sin género de dudas, que más que hablar, somos hablados, ¿no? Y yo, o sea, yo soy muy aficionado a escuchar conversaciones en las cafeterías y tal. Bueno, si tú te sientas en una cafetería y escuchas la conversación de la mesa de al lado, una vez que sitúas a un personaje y sabes que es una pareja de novios, o un matrimonio, o un jefe y un subordinado, ¿sí? Y escuchas las cuatro primeras frases, tú podrías reconstruir el diálogo posterior porque todo el mundo se mueve por circuitos previamente impresos. Es decir, nadie dice nada original. No hay matrimonio que discuta de un modo original. O sea, tú oyes en las primeras frases de la discusión de un matrimonio y dices, y ahora va a decir esto, y ella va a decir esto, y ella va a contestar esto, ¿no? Pero esto es así. Y yo tuve en ese sentido una experiencia que me dejó muy tocado hace muchos años, cuando no había teléfonos móviles, pero cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos inalámbricos, que nos parecía increíble aquello de que pudieras coger el teléfono y hablar desde el otro extremo de la casa, desde el cuarto de baño, desde la cocina. Nos parecía que era un combo, ¿no?, de la modernidad. Y yo tuve el primer teléfono inalámbrico que tuve, pues no debía ser muy bueno, porque me pasó una cosa, nada más excepcional. Y es que al descolgarlo se cruzaba una conversación de la casa de arriba. O quizá era muy bueno lo que tenía aquí. Entonces descubrí una conversación que se daba todos los días sobre las 6 de la tarde de una madre y su hija, que hablaban por teléfono. Y entonces yo dije, bueno, esto es maravilloso para tomar notas, para diálogos y tal. Y yo a esa hora cogía el teléfono y me iba a mi estudio. Y claro, enseguida me di cuenta de que no decían nada. O sea, no decían nada que sirviera porque era absolutamente previsible. Decían lo que se dice una madre y una hija a las 6 de la tarde hablando por teléfono. Y entonces entonces me acordé, claro, ya dejé de escucharlas porque me las sabían las conversaciones, ¿no? O sea, según el tema que sacara, decir, ahora va a decir la madre esto, lleva cuidado de hija, pero mamá ya está, bueno. Y entonces, no sé si luego vi después o me trajo a la memoria una entrevista que hacían que hicieron a Pedro Páramo en televisión, unas entrevistas míticas a escritores que hacía Soler Serrano. A Juan Rulfo. A Juan Rulfo, que me decía, el entrevistador le decía a Rulfo, le decía, oiga, usted da la impresión de que ha ido por todo México con un magnetofón grabando a la gente, porque es que sus personajes hablan como habla la gente en México. Y Rulfo le dijo, no, si mis personajes hablaran como habla la gente, mis cuentos no tendrían ningún interés, porque la gente no dice nada interesante.
Dice, ahora otra cosa es que yo escriba diálogos que puedan ser verosímiles, y efectivamente no hay nada más aburrido en una película, en una novela, que un diálogo que se parezca a un diálogo de la vida. Porque la gente realmente no dice nada interesante, no decimos nada interesante, pero vamos. Entonces, los diálogos, yo suelo citar como diálogo absolutamente verosímil, pero absolutamente increíble, aquel de Johnny Guitar, que empieza diciendo, miénteme, dime que me quieres. Y él dice, te quiero. Miénteme, dime que no habrías podido vivir sin mí. No habría podido vivir. Es un diálogo, en fin, de los diálogos mejores de la historia del cine, pero es un diálogo que ninguna pareja de amantes se diría jamás. Si hablara así la gente, el mundo sería distinto, ¿no? Y hoy más que nunca se nota que no hablamos, sino que somos hablados cuando entras en las redes sociales, ¿no? Y ves cómo la gente actúa, la gente está colonizada por el lenguaje, pero absolutamente colonizada. Y eso hace que haya tanto odio, por ejemplo, ¿no? Porque el odio se transmite muy bien. El odio coloniza mejor, es mejor colonizador, mejor conquistador que el amor, ¿no? Pero tú ves, entras en una red social y ves el lenguaje de los odiadores y parece que son personas teledirigidas. A distancia, son como robots movidos. Algunos lo son. No, lo son sin duda. Un libro siempre es mucho más de lo que se aparenta, y en esta ocasión quiero centrarme en la portada. Es una ilustración de un artista surcoreano llamado Moon Na-si, y es un pintor un tanto especial. Realmente es como un pintor zen, podríamos decir, porque adopta, digamos, ese tipo de dibujo más propio de la pintura antigua budista, con rostros inexpresivos que no delatan ni género, ni tiempo, ni ningún tipo de expresión, digamos, visceral, emocional. ¿Para qué? Para centrarse en reflexiones más internas, más introspectivas. Realmente ese es, digamos, el rollito que mantiene este autor. Es como, se le llama como una pintura zen, por así decirlo, y la verdad es que merece muchísimo la pena explorar su obra. Muchas veces utiliza siempre como una pareja de personajes que van a estar interactuando o ejerciendo algún tipo de equilibrio o lucha o combinación de fuerzas para esas posiciones en las que aparecen en las ilustraciones. Creo que está muy bien elegido para este libro, una vez ya leído, y creo que a Juanjo Millás, según ha dicho en alguna entrevista, le fascinó esta portada y esta ilustración, y por lo tanto este autor. Moon Na-si, os animo a que lo exploréis. Ojo, que aquí en Sevilla, cuando llegó, después de espiarle y de disfrutar de su conferencia, por supuesto conseguí que me firmara y me dedicara Juanjo Millás su última novela. Por lo que vuelvo a decir, sigue de gira ahora mismo, sigue dando presentaciones por España, así que os recomiendo que le sigáis la pista por sus redes sociales, por las redes sociales de Alfaguara, porque es muy probable que por vuestra ciudad pase pronto y podáis también disfrutarlo tanto como yo. Mapa desbloqueado.